Biblia 365. Día 92. Libro de Segunda de Samuel. Capítulos del 1 al 3. 1. Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siselac tras la derrota de los amalecitas, y estuvo allí 2 días. Al tercer día llegó del campamento de Saúl un hombre que traía la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó donde David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, he escapado del campamento israelita. Y David le dijo, ¿qué ha pasado? Dímelo, por favor. Y el hombre respondió, el ejército huyó de la batalla, y muchos de ellos murieron. Y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. David le preguntó al criado que le había traído la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y éste respondió, casualmente fui al monte Gelboé, y vi a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y los carros de combate y la caballería enemiga estaba a punto de alcanzarlo. Él miró hacia atrás, y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Luego me preguntó quién era yo, y yo le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que lo matara, porque estaba muy angustiado y sin embargo, aún estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque sabía que no podría vivir después de su caída. Luego le quité la corona que tenía en la cabeza y el brazalete que traía en su brazo, para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaban se rasgaron la ropa en señal de dolor. Y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que habían sufrido los israelitas, el ejército de Dios, y ayunaron hasta el atardecer. Luego David le preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Y él respondió, soy extranjero, una amalecita. Y David le dijo, ¿y cómo te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por Dios? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él hirió al amalecita y lo mató, mientras David decía, tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por Dios. David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro del justo. Oh Israel, herida fue tu gloria sobre tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, para que no salten de gozo esas paganas. Montes de Gelboé, que no caiga más sobre ustedes, rocío ni lluvia, pues son campos de muerte. Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl. Jamás Saúl y Jonatán volvieron sin haber empapado espada y flechas en la sangre y la grasa de los guerreros más valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Eran más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, ha sido asesinado en lo alto de tus montes. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas han sido destruidas. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 2. Después de esto, David consultó a Dios y le dijo, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le respondió,
Sí, debes ir. David le preguntó, ¿a dónde debo ir? Y él le dijo, a Hebrón. David fue allá con sus 2 mujeres, Ahinoam, la del pueblo de Yisrael, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmelo. También se llevó a sus compañeros, con sus respectivas familias, y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Llegaron después los hombres de Judá, y consagraron allí a David como rey de Judá. Cuando le contaron a David que los de Yabes de Galaad eran los que habían sepultado a Saúl, David envió unos mensajeros a decirles, que Dios los bendiga por tratar con tanta misericordia a Saúl, su señor, dándole sepultura. Que Dios los trate a ustedes con misericordia y fidelidad. Yo, por mi parte, los trataré bien por esto que han hecho, pero ahora, recuperen los ánimos y valentía, pues aunque ha muerto Saúl, su señor, la tribu de Judá me ha consagrado para que yo sea su rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, el hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, donde lo consagró como rey de Galaad, de Gesurí, de Yisrael, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Cuando Isbaal comenzó a reinar en Israel, tenía 40 años, y reinó durante 2 años. Pero la tribu de Judá reconocía como rey a David, así que David fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y la capital de su reino fue Hebrón. Abner salió de Mahanaim a Gabaón, al frente de las tropas de Isbaal. Por su parte, Joab, hijo de Sarvia, y las tropas de David, salieron de Hebrón, y se encontraron con ellos junto al estanque de Gabaón. Los 2 ejércitos tomaron posiciones, unos a un lado del estanque y otros al lado opuesto. Entonces Abner le propuso a Joab, que salgan a luchar los jóvenes delante de todos nosotros. Y Joab respondió, de acuerdo. Así pues, para luchar por parte de Benjamín y de Isbaal, hijo de Saúl, pasaron al frente 12 jóvenes soldados, y otros 12 por parte de las tropas de David. Cada cual agarró a su contrario por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos muertos a la vez. Por eso aquel lugar, que está en Gabaón, fue llamado Campo de las Rocas. Aquel día la batalla fue muy dura, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los soldados de David. Allí estaban los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este último corría veloz, como un ciervo a campo abierto, y se lanzó en persecución de Abner sin darle ninguna oportunidad de escapar. Y cuando Abner miró hacia atrás, y dijo, «Pero si eres tú, Asael». Y él respondió, «Claro que soy yo». Entonces Abner le dijo, «Ya deja de perseguirme. Mejor agarra a alguno de los criados y quédate con todo lo que lleva encima». Pero como Asael no quiso dejar de perseguirlo, Abner volvió a decirle, «Deja de perseguirme, o me veré obligado a derribarte por tierra, y luego, ¿con qué cara voy a presentarme ante tu hermano Joab?». Como Asael no quiso apartarse, Abner le clavó en el vientre la punta posterior de su lanza, la cual le salió por la espalda, y Asael cayó muerto allí mismo. Y todos los que llegaban al lugar donde había caído muerto Asael se paraban a verlo. Sin embargo, Joab y Abisai persiguieron a Abner. A la puesta del sol llegaron a la colina de Amá, que está delante de Giach, en el camino al desierto de Gabaón. Allí se juntaron los benjaminitas con Abner, y formando un solo ejército, tomaron posiciones en la cumbre de un cerro. Entonces Abner le gritó a Joab, «¿No va a tener fin esta matanza? ¿No sabes de que esto solo nos traerá amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos?». Y Joab respondió, «Te juro por Dios que si no hubieras dicho esto, mi gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer». Entonces, Joab ordenó que tocaran las trompetas,
y toda la gente se detuvo, dejando de perseguir a los israelitas y de luchar contra ellos. Abner y sus hombres caminaron por la llanura de Arabá toda aquella noche, y cortando camino a través del Jordán y de todo Bitrón, llegaron a Mahanaim. Joab dejó de perseguir a Abner y juntó todas sus tropas, y al pasar lista resultó que habían muerto 19 oficiales de David, además de Asael. Pero los seguidores de David habían matado a 360 hombres de Benjamín y de Abner. Más tarde, el cuerpo de Asael fue llevado a Belén y enterrado allí, en el sepulcro de su padre. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al amanecer estaban en Hebrón. 3. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras que la de David iba haciéndose cada vez más fuerte, la casa de Saúl se iba debilitando. Los hijos que le nacieron a David cuando estaba en Hebrón fueron su primogénito, Amnón, hijo de Ahinoam, la de Yisreel; el segundo, Kilab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmelo; el tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Hagit; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; el sexto, Yitreán, hijo de Eglá, otra mujer de David. Estos nacieron cuando David estaba en Hebrón. Mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquiriría cada vez más poder sobre la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ayá, con la que Abner tuvo relaciones. Por lo tanto, Isboset le reclamó a Abner: ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset, y le dijo: ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl, tu padre, y a sus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer? Que Dios me castigue duramente si no hago con David lo que Dios le ha jurado, quitando del trono a la dinastía de Saúl, y estableciendo a David en el trono de Israel y de Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no pudo responderle a Abner una sola palabra, porque le temía. Abner, por su lado, envió mensajeros a decirle a David: ¿de quién es el país? Hagamos un trato. Yo haré un cuanto esté a mi alcance para que todo Israel se ponga de tu parte. David le dijo: estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición: que no te presentes ante mí sin traer contigo, cuando vengas a verme, a Mical, la hija de Saúl. Además, David envió mensajeros a Isbaal diciéndole: entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios de filisteos. Entonces Isbaal mandó que se le quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su marido. Pero Paltiel se fue detrás de ella, llorando, y la siguió hasta Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel regresó. Más tarde, Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: ya hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea su rey. Pues bien, ha llegado el momento de actuar, porque Dios ha prometido a David, su siervo, que por medio de él librará a Israel, su nación, del dominio de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín, y después fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. Llegó con 20 hombres a Hebrón, donde estaba David, y David hizo un banquete para él y los que le acompañaban. Luego Abner le dijo a David: ahora debo irme para juntar a todo Israel, para que hagan un pacto con su majestad, y que así su majestad reine conforme a sus deseos. Y David despidió a Abner, el cual se fue tranquilamente. Joab y los servidores de David llegaron en ese momento de una de sus correrías,
trayendo consigo una gran cantidad de cosas que le habían quitado al enemigo. Abner no estaba con David en Hebrón, pues se había ido tranquilamente después que David lo despidió. Al llegar Joab con todo el ejército que le acompañaba, le contaron que Abner, hijo de Ner, había estado antes con el rey, y que se había ido después que el rey lo despidió. Entonces Joab fue a ver al rey, y le dijo: «¿Qué es lo que ha hecho su majestad? Abner ha venido a ver a su majestad, y su majestad ha dejado que se vaya. ¿Acaso no sabe su majestad que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, y a espiar sus movimientos, y a enterarse de todo lo que su majestad hace?» En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros en busca de Abner, sin que David lo supiera, y éstos lo hicieron volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó a un lado de la puerta de la ciudad, para hablar con él a solas, y allí lo hirió de muerte en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David lo supo, dijo: «Ante Dios, yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner, hijo de Ner. Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca de hambre». Joab y Abisai mataron a Abner porque en la batalla de Gabaón Abner había matado al hermano de ellos. Después David ordenó a Joab y a todo el grupo que le acompañaba: «Rásguese la ropa y vístanse con ropa áspera y guarden luto por la muerte de Abner». El rey David marchó detrás de la camilla, y sepultaron a Abner en Hebrón. Allí el rey se puso a llorar junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo toda la gente. Entonces el rey entonó este lamento por Abner: «¿Por qué tenías que morir, Abner, de manera tan absurda, si no tenías atadas las manos ni encadenados los pies? Has muerto como quien muere a manos de gente malvada». También la gente siguió llorando por él. Después fueron a rogarle a David que comiera algo antes de que terminara el día, pero David juró diciendo: «Que Dios me castigue duramente, si pruebo pan o alguna otra cosa antes que se ponga el sol». Todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Aquel día, todos los israelitas quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de Abner, hijo de Ner. Después, el rey dijo a sus oficiales: «Como ustedes saben, hoy ha caído en Israel un jefe principal, un grande. Por eso yo, a pesar de ser el rey que Dios ha escogido, me siento débil ante la extrema violencia de los hijos de Sarbia. Que Dios le dé su merecido a quien cometió esta maldad». ¿Qué desafíos enfrentó David al inicio de su reinado? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.